Hola, mi nombre es Rodrigo Mancilla, soy nefrólogo del Hospital Clínico de Magallanes y no me queda otra cosa que agradecer esta invitación de la Sociedad Médica de Santiago a participar en este curso de problemas frecuentes de medicina ambulatoria del adulto 2024 con el tema actualización en la enfermedad renal crónica, prevención y diagnóstico. La epidemiología de la enfermedad renal en nuestro país está documentada en la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, donde aparece, ¿no es cierto?, una prevalencia de aproximadamente un 3% de la población portadora de enfermedad renal crónica, que aumenta hasta un 31% en mayores de 70 años, lo que va a dirigir directamente la incremento en el número de pacientes portadores de enfermedad renal en etapa 5 que requieren terapia de sustitución, según la última encuesta del año pasado, hasta en 25.000 pacientes aproximadamente, lo que implica un aumento de la mortalidad por esta causa, subiendo del tercer al cuarto puesto en conjunto con la diabetes, según estos datos del año 2019. La presencia de enfermedad renal crónica está asociada con el desarrollo de eventos cardiovasculares fatales. Las personas mayores con esta enfermedad poseen 6 veces más riesgos de fallecer por causas cardiovasculares a que lleguen a terapia de sustitución renal. O sea, los sobrevivientes, ¿no es cierto?, a la enfermedad renal crónica van a ser los que van a requerir terapia de sustitución. La definición de insuficiencia renal crónica se basa en una alteración persistente de la función y o estructura del riñón, producida por un grupo muy heterogéneo de enfermedades y o condiciones que van a afectar las estructuras del órgano, evidentemente en una persistencia más allá de 3 meses, lo que va a implicar, ¿no es cierto?, condiciones negativas para la salud de nuestros usuarios. El diagnóstico de la enfermedad renal se basa entonces en una disminución de la tasa de filtración glomerular más allá de 60 ml minuto por 1,73 metros cuadrados, asociadas a alteraciones como una microalbuminuria mayor a 30 miligramos por kilogramo y la coexistencia de alteraciones de sedimento urinario, como por ejemplo la microhematuria de origen glomerular. Todo esto confirmado, ¿no es cierto?, además con el apoyo imagenológico en muchos casos, alteraciones de la ecografía que van a evidenciar disminución del tamaño renal y pérdida de la diferenciación corticomedular, todo por más allá de 3 meses. Una vez tenemos entonces realizado el diagnóstico, seremos capaces de clasificar a nuestro paciente en etapas que van de la 1 a la 5 con una tasa de filtración menor a 15, en donde la mayoría de los casos va a ser subsidiario de terapia de sustitución o manejo conservador de la enfermedad renal. Es importante señalar que la etapa G3B, desde 30 a 44 ml minuto, va a ser una de las tasas de filtración que se ha conocido con mayor progresión a enfermedad renal avanzada, por lo cual debemos enfocar en este grupo de pacientes nosotros nuestro esfuerzo terapéutico. Por otro lado, tengo que señalar que los pacientes jóvenes que no tengan disminución más allá del 60%, perdón, de 60 ml minuto, van a no tener el diagnóstico de insuficiencia renal si no tienen asociado alteraciones del sedimento urinario, presencia de microalbuminuria o alteraciones de la histología o imagen. ¿Es útil el diagnóstico precoz? Claro que sí. El diagnóstico precoz nos va a permitir exponer por más tiempo a nuestros pacientes a terapias que han ido apareciendo en el último tiempo, más allá del bloqueo del RAS, capaces de modificar la progresión de la enfermedad renal. En ese sentido, es sumamente importante tener en cuenta que debemos siempre medir albuminuria y tasa de filtración, lo que va a ayudar a guiar nuestros esfuerzos y decisiones terapéuticas. ¿Es posible el control de la enfermedad renal crónica? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los elementos que nos permiten diagnosticar la enfermedad renal, como la disminución de la tasa de filtración o alteraciones del RAC, van a ser silenciosos en manifestarse, por lo cual la detección precoz enfocada en grupos determinados de pacientes van a permitir diagnosticar de manera precoz la enfermedad, aludiendo a que contamos con terapias que puedan, en definitiva, una vez diagnosticada, modificar la progresión de la patología. Siempre intervenir temprano en esto puede ayudar a lentecer la progresión. Como vemos en el gráfico, pacientes de 70 años, por ejemplo, con una tasa de 70, que son intervenidos, logran modificar la curva de evolución de disminución de la filtración glomerular. Ahora, si esta disminución de la
de la filtración es detectada de manera más tardía, como en este otro caso, con una misma edad, pero una tasa menor a 30, también es útil encontrar, ¿no es cierto?, el diagnóstico y tomar medidas adecuadas que van a permitir entonces disminuir la progresión de la enfermedad renal, aunque sean intervenciones tardías, disminuyendo la llegada de diálisis y el requerimiento de trasplante, reduciendo el riesgo cardiovascular y enlenteciendo la progresión de la patología. ¿Cómo podemos evidenciar este daño? Bueno, finalmente tenemos que tener en cuenta siempre marcadores como la creatinina, que se considera un producto metabólico de la creatina, produciéndose de manera constante en el músculo y filtrada libremente a nivel glomerular, de fácil acceso, económica y, como les comentaba, disponible prácticamente en toda nuestra atención clínica. Hay otros marcadores como la cistatina C que lamentablemente tienen un costo más alto, pero son mucho más eficientes ya que son producidas por todas las células nucleadas, filtradas libremente y resolvidas en el túbulo renal, pero no está disponible en todos los laboratorios actuales en los cuales ejercemos nuestras labores habituales. Una vez determinamos los valores de nuestros biomarcadores, debemos procesarlos de tal manera de lograr medir la tasa de filtración utilizando distintas fórmulas como las que están expuestas aquí, ¿no es cierto? Cochrane, la antigua de los años 70, el MDRD en su variable de 6 y 4 elementos, y la CKD-EPIS con última actualización en el año 2021. Todas ellas disponibles en distintas aplicaciones de fácil acceso, pero no todas son iguales y no todas son igualmente eficientes. Tenemos que tener en cuenta entonces que hay situaciones clínicas en que la estimación de la tasa de filtración va a tener algunos sesgos, como por ejemplo en individuos especiales que tienen dieta estrictamente vegetariana, pacientes que han tenido amputaciones o demasiada disminución de la masa muscular, o al revés, una masa muscular muy importante. También pacientes que tengan individuos con una IMC muy bajo, bajo 19, ¿no es cierto? O muy alto, sobre 35. Pacientes que tengan daño hepático o durante el embarazo son pacientes en los cuales nosotros tenemos que tener cuidado y estimar la tasa de filtración con algunas eh, consideraciones. Las guías actuales del año 2024 nos recomiendan entonces CKD-EPI para la población general por sobre las otras fórmulas, pareciendo ser mucho más eficiente en individuos con sobrepeso o poblaciones con tasa de filtración más cercana a lo normal, teniendo en consideración que la guía hace recomendaciones también en que no tenemos que utilizar variables como la raza al momento de calcular la tasa de filtración. Es así como entonces CKD-EPI 2021 sería la fórmula de elección. Una vez tenemos hecho el diagnóstico, lamentablemente la mayoría de los pacientes no conoce que padece la enfermedad. Solamente un 20%, e incluso puede llegar hasta un 7% del porcentaje de los pacientes que tienen enfermedad renal conocen el diagnóstico. Y lamentablemente, dentro de ese porcentaje, muchos de ellos no cumplen con las medidas que todos deberíamos manejar para prevenir la progresión de la enfermedad, como por ejemplo la medición de la proteinuria no alcanza a un 50%, el logro de valores de presión arterial en rango terapéutico de menores a 130,80 tampoco, ¿no es cierto?, llega solamente a un tercio de los pacientes. Valores adecuados de hemoglobina glicosilada entre 6 y 8 en un 60%, y uso de IECA o ARA2 llega solamente hasta un 70%, teniendo en cuenta que son elementos que ya son ampliamente conocidos en el uso clínico como beneficios para la enfermedad renal. Cabe mencionar que los ISGLT2 de más reciente eh, de más, de más, de más reciente determinación como bastante útiles para la disminución de la progresión de la enfermedad, no llegan a una penetrancia más allá del 10%, tomando en cuenta el poco conocimiento a veces de los colegas en la administración o lo caro que resulta ser utilizados en atención primaria. El uso de medidas no farmacológicas tampoco, a pesar de ser bastante conocidas en su beneficio, llega a ser mayoritario en el uso de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a detectar entonces la enfermedad renal crónica? Bueno, primero que todo debemos conocer que el tamizaje no se hace a la población general
puesto que costo efectivo epidemiológicamente hablando no resulta muy útil. Tenemos que seleccionar pacientes de riesgo para iniciar nuestro screening, entre ellos pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con historia familiar de enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad cardiovascular o pacientes obesos. En esos pacientes entonces vamos a hacer el rastreo de la enfermedad renal crónica. Cuando lo realizamos tenemos que tener en cuenta que la presencia de esta microalbuminuria o albuminuria debiera ser siempre bien determinada con las medidas, ¿no es cierto?, adecuadas, en este caso miligramos partido gramo. Como en el ejercicio que colocamos aquí abajo, aparece entonces un RAC de 1.6 que se podría considerar como normal. Sin embargo, si vemos la creatininuria está expresada en miligramos por decilitro. Tenemos entonces que convertirla a gramos partido por litro, obteniendo el valor de 0.637, el cual va a ser el que vamos a dividir nuestra microalbuminuria de 100 partida por 0.637, obteniendo el valor de 156.9 miligramos partido gramo, distinto al valor sugerido por el laboratorio, obteniendo entonces un RAC positivo. Tenemos varios pasos entonces al momento de hablar y manejar la insuficiencia renal crónica. Primero que todo, los pacientes de riesgo, como conversábamos, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedad cardiovascular o con historia familiar de enfermedad renal crónica, tienen que ser sometidos a este screening, evaluando principalmente entonces la tasa de filtración glomerular, no solo el valor de creatinina ni de cistatina C, sino que someter este rango a una fórmula de estimación de la filtración glomerular y por otro lado la medición del RAC. Si este RAC es negativo o la tasa de filtración es mayor a 60, entonces debemos evaluar a nuestro paciente en un periodo de tiempo no mayor a un año. Si este RAC es positivo o la tasa de filtración es menor a 60, confirmamos el diagnóstico después de 3 meses y entonces pasamos al paso 3 donde ya tenemos el diagnóstico y debemos iniciar el manejo de nuestro paciente. Esta tabla, ya presente en las guías desde el año 2012, hace referencia, ¿no es cierto?, a el cruce de información de la tasa de filtración con la microalbuminuria. A medida que esto va incrementándose, ¿no es cierto?, como se ve en la tabla, va aumentando el color hacia el rojo y va requiriendo este usuario mayores controles, ya sea por especialidad o incluso también bien útil en atención primaria mientras esta evaluación se hace presente. De tal manera de tener considerado que estos elementos nos van a ayudar a controlar a nuestro paciente de manera más eficiente y disminuir la progresión de la enfermedad. Siempre hay un rol muy importante de la atención primaria en el control de los pacientes, específicamente en las etapas iniciales, donde más del 80% de ellos van a estar en controles en esa área de la salud. A medida que la tasa de filtración va disminuyendo, se hace más importante el control por especialista, pero sin abandonar las evaluaciones en atención primaria. En esta atención primaria debemos ser capaces de predecir factores que van a ser más predecible, ¿no es cierto?, más evaluable de antemano la posibilidad de que nuestro paciente requiera de terapia de sustitución o progrese su enfermedad renal crónica a etapas terminales. Es así como aparecen fórmulas sugeridas en estas nuevas guías como la KFRE, que se basa en la medición de la microalbuminuria, el sexo de nuestro paciente, la edad y la tasa de filtración, ayudándonos a predecir entonces cuál es el riesgo de progresión de la enfermedad. ¿Qué dice la guía referente entonces al uso de KFRE? Dice la CADIGO que está recomendado su uso para todos los pacientes G3 y G5 de tal manera de estimar el riesgo absoluto de insuficiencia renal. Del mismo modo, se puede utilizar un riesgo de insuficiencia renal a 5 años de 3 a 5% para definir la derivación adecuada y pertinente a nefrología. Se puede utilizar un riesgo de insuficiencia renal a 2 años mayor a 10% para determinar el inicio de un manejo multidisciplinario y preparación de nuestro paciente. Por otro lado, se puede utilizar este mismo umbral de riesgo a 2 años, pero cuando es mayor a 40, para determinar el mejor momento de la terapia de sustitución renal o, si bien es cierto, la mantención de nuestro paciente mediante terapias no dialíticas en el manejo de la insuficiencia renal crónica, cuando esto se ha llevado a cabo en conjunto con equipos de nefrología
y la familia y el mismo usuario que determina no ingresar a diálisis. La mayoría de los pacientes entonces van a seguir siendo manejados en atención primaria, puesto que esta pirámide, ¿no es cierto?, tiene de base la falla renal con predicción de progresión menor al 3% en 5 años. Esos son pacientes que coincidentemente van a estar entonces en etapas básicas o iniciales de la insuficiencia renal. A medida que el riesgo de progresión va aumentando, evidentemente la complejidad de su manejo va a ser mayor y van a requerir derivación a la especialidad. Nuestro país ya cuenta con guías desde el año 2017 destinadas, ¿no es cierto?, a la prevención secundaria de la enfermedad renal crónica. Estas guías hacen énfasis entonces en el tamizaje de la enfermedad renal en pacientes de riesgo como los que comentábamos anteriormente, en donde vamos a estimar la tasa de filtración glomerular y en base a ella vamos a ir tomando conductas que finalmente van a decidir si estos pacientes van a ser manejados en atención primaria con controles anuales o finalmente van a ser derivados a nefrología. En otra rama de esta misma guía aparece el tamizaje de enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo, evaluando el examen de orina y la existencia o no de proteinuria. Si esta proteinuria es confirmada y además de ello es importante, debemos, ¿no es cierto?, cuando son mayores a 300 en rango de proteinuria, derivar a nuestro paciente al nefrólogo. Cuando tenemos rangos entre 30 y 300, iniciar las terapias antiproteinúricas conocidas, que son sugeridas también por esta misma guía. Las vamos a revisar enseguida. Antes vamos a hacer énfasis entonces en los criterios de derivación a nefrólogo. Cuando tenemos entonces un paciente con una tasa de filtración menor a 30, en etapa 4 a 5, con o sin diabetes, debemos realizar la derivación. En pacientes mayores de 65 años que tienen tasa de filtración menor a 45 o un RAC mayor a 30, de manera persistente, también debemos derivar. Pacientes menores de 65 años con tasa de filtración menor a 60, pero microalbuminuria persistente, tienen que ser derivados de la misma manera que pacientes diabéticos con rangos de proteinuria importante mayor a 300. Los pacientes con albuminuria en categoría A2 con un rango de mayor a 30 asociados a hematuria sin causa aclarada deben ser derivados para completar su estudio buscando glomerulopatías. Del mismo modo, pacientes que tienen una tasa de filtración más importante que la fisiológica, conocida como un ml al año en mayores de 40 años, deben ser derivados del mismo modo que pacientes con hipertensión resistente, que se debe considerar positiva cuando este diagnóstico se realiza en pacientes que tienen más de 3 medicamentos, uno de ellos diurético, usado a dosis máxima y no logran valores de control de presión arterial. Existe también la recomendación de derivación de manera urgente cuando tenemos pacientes con tasa de filtración en etapa 5, con edema o congestión pulmonar, hipercalemia, BUN mayor a 100, acidosis metabólica importante o hiponatremia. Por otro lado, en derivaciones no urgentes, perdón, no a urgencia, pero sí urgentes, como es el caso de pacientes que tienen una disminución importante de la tasa de filtración en los últimos meses asociados a síndromes clásicos como el nefrótico y nefrítico, hipertensión resistente. Estos pacientes muchas veces en la realidad nuestra no llegan directamente a nefrología en el periodo recomendado, pero sí deberían seguir controlándose en atención primaria buscando signos de cambio brusco en la evolución que nos indiquen que debe ser enviado al servicio de urgencia. En esta guía aparecen recomendaciones basadas en personas con diabetes y personas sin diabetes, en donde van a estar bien claras los valores objetivos, como es el caso de la hemoglobina glicosilada menor a 7, presión arterial menor de 140/90 y niveles de dislipidemia con LDLs menores a 100. Lo mismo en pacientes sin diabetes mellitus, donde se hace referencia a valores de presión arterial objetivo que van incrementándose a medida que la insuficiencia renal crónica va avanzando. Esta guía ha ido quedando un tanto retrasada, considerando que las actualizaciones de las guías CADIGO fueron súper rápidas desde el año 22 y pasamos a una última guía que salió a principios de este año, publicada. Es la guía entonces de abril del 2024, en donde se hace referencia a un tratamiento efectivo de la enfermedad renal crónica, incluyendo enfoques tanto indirectos como directos. Los enfoques directos van a estar enfocados en disminuir la hiperfiltración.
enlenteciendo la declinación de la velocidad de filtración y reduciendo la albuminuria. Por otro lado, los factores indirectos, los más fáciles, los más asequibles de ser intervenidos desde la atención primaria, están el manejo de la glicemia, de la hipertensión y de la condición de la dislipidemia. La guía nos dice que tenemos que vigilar constantemente a nuestro paciente con enfermedad renal crónica, haciendo sugerencias importantes en los cambios del estilo de vida, buscando vías saludables, como incremento de la actividad física, cese del hábito tabáquico, ayudar a nuestro paciente a bajar de peso y el uso de dietas saludables. En cuanto a lo farmacológico, lo importante y lo nuevo de esta guía es la incorporación de los ISGLT2 como elementos de primera línea en pacientes con cardiopatía coronaria o enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica y diabetes, asociados siempre al uso de bloqueadores del eje con un objetivo de presión arterial lo más baja posible y mejor y tolerada, para lograr entonces un quiebre en la evolución de la enfermedad renal crónica. Si no tenemos ese objetivo cumplido, lo que nos recomiendan es el uso, ¿no es cierto?, de bloqueadores del MRA, como por ejemplo la finerenona, con tasas de filtraciones más o menos aceptables, sobre 25-40 ml minuto y con potasios menores a 4,8. Si no logramos, por otro lado, valores de presión arterial como los que estaban recomendados, de menores a 130,80 o menores a 140,90, en realidad el uso de bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos y la asociación con diuréticos, y en hipertensión resistente el uso de espironolactona. Cabe señalar que recomiendan también en esta guía el uso de GLP-1, que se ve reforzado por los resultados del trabajo FLOW durante este año, que han mostrado evidencia más allá del manejo del peso y control de la diabetes en la nefroprotección de pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren el uso de este tipo de medicamentos. Tenemos que señalar que tiene que ser bien importante el manejo de la dislipidemia asociando el uso de dosis altas de estatina, y si no logramos los valores, usar ezetimibe como una asociación bastante útil. Entonces, ¿cuáles son los pilares que vamos a utilizar para el tratamiento y evitar la progresión de la enfermedad renal crónica? En azul, el uso de inhibidores del RAS, como IECA y ARA2, y recomendados de primera línea en el manejo de pacientes con enfermedad renal, presión arterial elevada o albuminuria. Vamos a usar la dosis máxima tolerable. ¿Cuál es ella? La que no nos permite la presencia de ortostatina. Frente a él tenemos que disminuir. O la presencia de hipercalemia. Vamos a continuar usando IECA y ARA2 a menos que la creatinina sérica aumente más allá del 30% dentro de las 4 semanas de modificada la dosis, retrocediendo a la dosis anterior, evitando, ¿no es cierto?, riesgos de hipercalemia o de falla renal aguda. Y por otro lado, el uso de los ISGLT2 está recomendado en pacientes con enfermedad renal crónica, con diabetes, en pacientes con velocidad de filtración mayor a 20 ml minuto. Es una evidencia muy importante, y los pacientes sin diabetes, la recomendación es ser utilizada en insuficiencia cardíaca asociada a insuficiencia renal, ¿no es cierto?, o con tasas mayores a 20 y un RAC mayor a 200. Y es sugerida en pacientes con tasas de 20 a 45 con un RAC menor a 200. Una vez iniciado el uso del ISGLT2, podemos continuarlo a pesar de que la tasa de filtración caiga, puesto que esto es parte del mecanismo de acción del fármaco, a menos que no sea tolerado o el paciente inicie diálisis, aunque actualmente nosotros mantenemos el uso de los ISGLT2 una vez iniciada la terapia de sustitución. Lo que sí debemos evitar es el uso de estos fármacos durante el ayuno prolongado, episodios de cirugía o enfermedades críticas por el riesgo de cetosis. Retomando la utilidad de la KFRE, es útil entonces para pacientes de atención primaria en los que vamos a determinar el momento en que vamos a derivar al nefrólogo con tasa de filtración entre 30 y 60 y cuidado interprofesional, ya más enfocado en dirigir cómo va a ser el manejo de la insuficiencia renal avanzada, pensando en la terapia de sustitución, cuando la velocidad de filtración es menor a 30 ml minuto. Esto no se cumple si en casos específicos como la enfermedad poliquística o la presencia de alguna glomerulopatía. Siempre, a pesar de todo lo que sabemos y manejamos en relación al manejo de la enfermedad renal, nos vamos a ir encontrando con barreras que nos impiden un tratamiento adecuado.
Estas barreras pueden estar dadas por el paciente en el contexto de la vida saludable, poco saludable que pueden llevar, la poca confianza con sus tratantes, el desconocimiento de las enfermedades que padecen. En cuanto a los clínicos, también en cuanto al desconocimiento de las terapias adecuadas, la demora en el inicio de los tratamientos, el exceso de guías y de información. En cuanto a lo socioeconómico, el costo bolsillo que pudiera llegar a tener algunos de los fármacos que han demostrado en el último tiempo ser modificadores de enfermedad, como el uso de los ISGLT2 o la finerenona. En el caso de las terapias, perdón, de las estrategias de salud, están a veces muy desfasadas en relación a los progresos, como es lo que vimos en nuestra guía, ¿no es cierto?, ya del año 2017, en cuanto a las políticas públicas, que nosotros podemos encontrarnos a veces que están más enfocadas en las fases de la falla renal que son más evidentes, como terapias de sustitución renal, y a veces dejando muy de lado lo que es la nefroprotección. Es así como las barreras socioeconómicas que están más en boga de ser manejadas son las que tienen que ver con el acceso, ya sea geográfico o por medidas de transporte. Es en ese contexto que la misma guía recomienda el uso de la telemedicina, no solo para el manejo, ya sea para de manera asincrónica o sincrónica de nuestros pacientes, sino que también para estrategias de salud y en la entrega de autocuidado y de manejo de su enfermedad. O sea, tenemos que hacer uso de estas plataformas para romper esta barrera de acceso a la especialidad de nefrología, especialmente en países como el nuestro, en donde el número de nefrólogos es muy poco para la cantidad de población afecta a esta enfermedad. Ya en nuestro país existen estrategias desde el año 2018 destinadas a la salud digital, y la célula de nefrología está trabajando ya desde esa misma fecha, logrando hasta junio del año 2024 más de 56.000 pacientes evaluados. Dentro de ellos, el tiempo de respuesta es bastante corto, considerando además un gran nivel de resolutividad. Más del 70% o prácticamente el 70% de los pacientes son devueltos a atención primaria con las medidas adecuadas, y un tercio de ellos requieren evaluación presencial por nefrología, rompiendo, ¿no es cierto?, esta barrera de acceso. Como conclusión, la enfermedad renal crónica es una epidemia en el mundo y en nuestro país de la cual todos debemos hacernos cargo. El diagnóstico precoz sí va a ser capaz de modificar el pronóstico de la enfermedad, tomando en cuenta las nuevas medidas que tenemos para manejar a nuestros pacientes. En cuanto a la estimación de las tasas de filtración y la albuminuria, son fundamentales. No nos podemos quedar solo con un valor de creatinina y se debe siempre calcular la tasa de filtración, además del RAC. La atención primaria va a mantener un papel fundamental en el manejo de esta patología. Es muy importante conocer los métodos de tratamiento y diagnóstico para modificar la curva de la enfermedad, y sumamente también trascendente el control por nefrólogo, al cual debemos tratar de acceder por las distintas plataformas o accesos con los que vamos contando diariamente en nuestra práctica clínica. En este caso clínico número 1, vamos a hablar de una mujer de 63 años que consulta por fatiga persistente y edema de miembros inferiores. Entre los antecedentes destaca una hipertensión de más de 15 años de evolución, mal controlada, una diabetes tipo 2 de manejo un poco mejor que lo de la hipertensión, y una dislipidemia de tratamiento irregular. Al examen físico, vemos una presión de 155 sobre 95 milímetros de mercurio con un IMC de 30.5, y al examinarla nos encontramos con edema de tobillos blando y depresible. El resto del examen físico no tiene mayores hallazgos. En cuanto al laboratorio, vamos a ver una creatinina de 1.8 y una orina completa con un sedimento blando, en donde destaca la presencia de proteinuria. La tasa de filtración estimada va a ser de 35 ml minuto con un RAC de 800 y una hemoglobina glicosilada de 7.8 con un LDL de 160. Los diagnósticos presuntivos entonces para nuestra paciente van a ser una enfermedad renal crónica en etapa 3B asociada a una nefropatía diabética, hipertensión, diabetes y una lipidemia de tratamiento regular. El manejo inicial, evidentemente la confirmación diagnóstica. Hemos hecho hincapié en que estas alteraciones de la tasa de filtración tienen que estar presentes más de 3 meses para hablar de insuficiencia renal crónica, lo que podemos corroborar con imágenes, por ejemplo, una ecografía. La primera medida siempre van a estar enfocadas en el manejo del estilo de vida.
ayudando a una dieta baja en sodio, disminuir las proteínas de manera moderada inicialmente, fomentar la pérdida de peso e intensificar el ejercicio y el consumo de líquidos. El manejo de la epidemia con metas de LDL bajo 100. Aparece nuevamente aquí nuestra tabla, ¿no es cierto?, que nos hace referencia a que el seguimiento en la condición en que está nuestra paciente tiene que ser asociado no solo a atención primaria, sino que en una derivación a nefrólogo para ir preparando e intensificando nuestra terapia de tal manera de evitar la progresión de la enfermedad de esta señora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una meta específica de presión arterial menor a 130,80, iniciar o intensificar el bloqueo del RAS, el uso de ISGLT2, el uso también de finerenona, por ejemplo, con una seguridad en rango cuando el potasio está bajo 4,8 o la tasa de filtración es mayor a 25, incluso entre 25 y 45, como son los trabajos iniciales de este tipo de fármacos. En el manejo de la diabetes vamos a ajustar el tratamiento para lograr un objetivo de glicosiladas menores a 7, considerar también el uso evidentemente del ISGLT2, los DPP4 y si tenemos la posibilidad de usar GLP-1 debemos utilizarlo. Entonces, tenemos también otro caso. Ahora un hombre, se trata de un caballero de 54 años que consulta por fatiga leve y pérdida del apetito. Antecedentes personales de hipertensión diagnosticada hace 7 años en tratamiento con enalapril, sin antecedentes de diabetes, dislipidemia o enfermedad renal conocida. Tiene, eso sí, un consumo moderado de alcohol y no es fumador. El examen físico, una presión de 140,85 con un IMC de 25 y un examen físico prácticamente normal. En el examen de laboratorio evidenciamos una creatinina de 1,6 que nos arroja una tasa de filtración de 48 ml minuto con un examen de orina que no cuenta con proteinuria disponible, lamentablemente, glicemia de ayuna de 90 y electrolitos entre 143 de sodio, 45 de 4,5 de potasio y un cloro normal. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico presuntivo? Una enfermedad renal crónica en etapa 3A, calculado entonces de acuerdo a la tasa de filtración. Se solicita a nuestro paciente, como ya hemos conocido, una corroboración de los exámenes obtenidos en la primera evaluación, en donde nos encontramos con una creatinina de 1, una tasa de filtración de 75 y un examen de orina normal sin proteinuria. ¿Qué pasó entonces? Revisamos de nuevamente la historia y hacemos una evaluación más dirigida confirmando el uso de suplementos proteicos. No se reporta, eso sí, el uso de otros elementos nefrotóxicos, pero este elemento llama la atención puesto que puede llegar a alterar el valor de la creatinina. El análisis de factores que contribuyeron al falso positivo, ¿cuál va a ser? La primera medición de elevación en la creatinina podría estar relacionada a la deshidratación leve, interferencias como por ejemplo esta ingesta de suplementos. La ausencia de síntomas típicos también nos debe marcar la alerta en cuanto a que debemos, como conversábamos, corroborar la existencia de la enfermedad renal en el tiempo. Finalmente, entonces, estaríamos frente a un diagnóstico de un falso positivo de enfermedad renal crónica. Siempre la confirmación diagnóstica es un elemento fundamental. La reevaluación continua nos va a permitir, eso sí, encontrar en este mismo paciente que sigue siendo de riesgo la tasa de filtración que haga el diagnóstico asociado a una alteración en el examen de orina. Esta colaboración médico general y nefrólogo permite entonces una comunicación continua mediante plataformas como la telenefrología y hacer un seguimiento adecuado de nuestros pacientes, evitando, ¿no es cierto?, el diagnóstico tardío de insuficiencia renal, lo que impediría, ¿no es cierto?, modificar la evolución de la enfermedad. Es cuanto entonces lo que yo les quería contar hoy día y espero, ¿no es cierto?, en algún momento volver a tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente.